Él es Germán Novelli, un periodista radicado en Milwaukee, ¿sí?, en el estado de Wisconsin, y en este momento le doy un caluroso abrazo y una calurosa bienvenida. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes, Silvio, buenas tardes a tu equipo y a la comunidad de Neuquén, que sintoniza la cocina de las noticias a través de Radio Continental. Desde Neuquén para todo el mundo. Ahí vamos, ahí vamos. Germán querido, el 22 de febrero estuvimos dialogando aquí en la cocina de las noticias y yo te consultaba a raíz de la posibilidad de que se despierte o que se dé o que se lleve adelante una escalada bélica en Medio Oriente. Y vos no lo descartaste para nada, es más, dijiste que era lo más probable. El 28 de febrero, hoy es el sexto día, los Estados Unidos de Norteamérica, conjuntamente con Israel, atacaron al régimen teocrático, asesino y terrorista de Irán. Por favor, te voy a pedir una reflexión al respecto. Mira, desafortunadamente cuando hacemos análisis tan penumbrosos como este de la acción bélica, de corazón podemos decir que nos gustaría estar equivocados. Sí. Pero lo dijimos en esa oportunidad. Lo dijimos en esa oportunidad y en el caso de Venezuela. Estamos También hablando de Donald Trump. Y Donald Trump es Donald Trump. Dijimos además que el ayatolá fallecido había cometido un error, que era amenazar con hundir el portaaviones Ford, porque Trump no entiende de amenazas, sino es muy perceptivo. Eso fue un error, porque estoy dialogando y amenazo con hundir portaaviones, con el que estoy dialogando. Uh-huh. Entonces, Trump lo hizo, junto con la fuerza de Israel. Atacaron a Teherán y todas las instalaciones donde ellos guardan misiles, bombas, donde desarrollan un potencial nuclear, que yo estoy de acuerdo con la administración Trump y con los países libres del mundo. Sí, por supuesto. Unos terroristas convictos y confesos con una potencial arma nuclear es inaceptable, sobre todo cuando ellos por principio tienen desaparecer la nación de Israel. Exactamente. O sea, el exterminio de Israel. Sí, hacerlo Pero desaparecer de del mapa literalmente. Además, contamos con que esta facción del Islam, que no es la más grande, tiene aproximadamente el 20% de los fieles, que son los chiitas, que se dejan gobernar por imanes, no por la línea sucesoral del profeta Mahoma, han demostrado en toda su historia que son asesinos, que no tienen escrúpulos a la hora de hacer atentados terroristas, y este país ha sido víctima de ellos. Ahora, las complicaciones que han surgido. La primera complicación tiene que ver con los precios del petróleo, porque ellos controlan el estrecho de Hormuz, donde pasa buena parte del crudo, y que eso va a tener un efecto inmediato, sobre todo en los costos de los combustibles en Estados Unidos y en Europa. Aunque él está diciendo que garantiza el suministro de crudo a sus aliados, le hace Putin, le hace el coreano del norte, sí, Kim Jong-un, le hace también el imperio chino. Sí. Es decir, enemigos comerciales hasta ahora de los Estados Unidos. Entonces, con la probabilidad de desarrollar misiles, yo no sé si estarán tan avanzados su tecnología para mandar un misil con una ojiva nuclear que pueda alcanzar a las principales ciudades de Estados Unidos, porque ese es el otro blanco. Uh-huh. Entonces, hay un costo económico, pero también tenemos que evaluar el costo de seguridad, porque no detener esa ofensiva nuclear de Teherán es poner en riesgo al mundo. Por eso es que no entiendo, sobre todo después que derribaron un ataque a Turquía, la posición blandengue e inconcebible, por ejemplo, del primer ministro español. Bueno, Pedro sin palabras, Sánchez, sin palabras lo de Pedro Sánchez. Que está negándose a... que de paso... Se está poniendo Pedro del lado Sánchez del terrorismo, de manera confesa. Sí, y además entender
que él es parte de la OTAN, y en la OTAN también participa los Estados Unidos, no solamente los países de la Comunidad Europea. Entonces esa posición es más peligrosa todavía, porque prácticamente nos presentamos al mundo no como un bloque unitario para enfrentar el terrorismo, sino que nos pueden dividir. Ahora, lo que está en riesgo es la seguridad del mundo. Del mundo, comparto. Y no solamente la seguridad del mundo, lo que está en riesgo es el planeta mismo, porque debo recordar también que parte de los postulados chiitas es que cuando ellos se inmolan, los esperan 17 vírgenes en el paraíso. Sí. Es decir, ellos cuentan como una obra de salvación, inmolarse y asesinar personas. Sí, y yo creo que necesitaba el mundo encontrar una dirección fuerte, porque los acuerdos con Irán que fueron firmados con el presidente Obama en su administración, nadie pudo verificar que ciertamente Teherán había detenido sus exploraciones nucleares. O sea, no podemos partir de la premisa de que Teherán tenga la buena fe, porque ellos han revelado sus intenciones de destruir al Estado de Israel, a Estados Unidos y a todo el mundo libre, que ellos consideran desde el punto de vista de su apreciación, interpretación del Islam, los infieles en la humanidad. Pero los infieles, según los musulmanes, discúlpame, no solamente son los israelíes, sino que los cristianos también. Todos aquellos que no sean musulmanes son infieles. Y chiitas, porque... Y chiitas, claro. Y chiitas, sí, porque entre ellos se matan. Claro, exacto. Sí, entonces, y además ellos han demostrado que no guardan ni siquiera la forma, porque los ataques en Dubái, los ataques a Arabia Saudita, los ataques a Qatar, es parte del mundo musulmán. Y ellos argumentan que como ahí hay bases estadounidenses, pues también son el blanco para sus convicciones de destruir a la humanidad y de acabar con el Estado de Israel. Lo que me preocupa es que no haya continuidad, porque el trabajo hay que hacerlo completamente. Y la otra preocupación que tengo es una visión optimista del presidente Trump, de pensar que la gente se va a lanzar a la calle para sacar al régimen y darse otro tipo de gobierno. Bueno, porque previo a esto, el régimen iraní asesinó a 30.000 personas. Exacto. Es muy fácil decirlo desde Washington, D.C., cuando la realidad es que el que levante una mano se la cortan. Sí, por supuesto. Es decir, el pueblo, el ciudadano común, no tiene la habilidad de defenderse frente a un régimen de terror que ya ha demostrado fehacientemente que mata no solamente a los que considera sus enemigos, sino mata a la gente de su mismo pueblo que levante sus voces de protesta. Por supuesto. A mí lo que me preocupó realmente... Sí, perdón, sí, dale continuidad a tu análisis, por favor. Y la otra cosa que he leído y escuchado y visto a voceros del Partido Demócrata, sobre todo a senadoras, a representantes, ¿no? Que salen en defensa a limitar los poderes que tiene el presidente, que de paso sí tiene poderes, y él no es el único que lo ha ejercido. Lo ejerció, por ejemplo, Barack Obama cuando atacó para liquidar a Osama Bin Laden. Pero también lo usó Bush cuando, después del atentado terrorista del 11 de septiembre, atacó Irak. También envió fuerzas a Irak. Entonces, y a otros que lo consideran también un mártir, que es el de Libia, Gaddafi. Exactamente. Claro, olvidaron muy pronto que Gaddafi voló un avión de pasajeros civiles de Pan American, que ya no existe esa línea aérea, ¿no? Entonces, muy bien el hecho. Lo peligroso de esto es dejar el trabajo sin culminar, y el presidente Trump lo sabe y lo ha dicho, con el paralelismo que hubo, por ejemplo, en Afganistán, que fue un desastre al final. Sí. Yo creo que ellos deben, y al final,
Silvio, audiencia, la presencia de tropas va a ser determinante. Porque, entre otras cosas, no se trata de defender o preservar el Estado de Israel, que tiene todo el derecho de existir, sino de preservar la paz del mundo y el mundo tal como lo conocemos. Ahora, vos considerás... Entonces, esta es una guerra que yo no sé si es para 4 o 5 semanas, porque sería una irresponsabilidad de mi parte ponerle la expiración a este proceso que comenzó con los ataques combinados de Israel y Estados Unidos a Irán. Yo lo que creo es que esto se puede prolongar, y yo lo que creo que en este momento el mundo, no Israel, el mundo necesita congruencia aún de los países del Golfo Pérsico. Porque esto se trata, yo no quiero usar el término cruzada, porque les puede caer muy mal a los musulmanes, sino más bien se trata de un proyecto internacional mundial: o detenemos el terrorismo o el terrorismo acaba con la humanidad. Eso es, como decimos en inglés, that's it. Eso es así. Sí, tal cual. Ahora, y creo que esta es la última oportunidad que tiene la humanidad de librarse de estos asesinos. Porque no es un gobierno. No, totalmente. Son un grupo de asesinos. Sí, comparto, 100%. A mí me llamó la atención y lo que me preocupó, pues digo, con el poderío, ¿sí?, armamentístico que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, sumándoselos a los del Estado de Israel, digo, cuando Trump anuncia que él tenía una estimación de que la guerra podría llegar a durar 4 semanas, dije, ¿qué está pasando acá? Me estoy perdiendo una parte de esta película. ¿No es cierto? Yo pensé que iba a ser mucho más fulminante. Porque no es fácil. Pasa por todo un proceso, ¿no?, de identificar los lugares claves para poder atacar y hacer operaciones quirúrgicas. No se trata tampoco de extraer a un imán, a un ayatolá, y traérselo preso para que pague por sus crímenes. Es algo más profundo, porque detrás de cada soldado, de lo que llaman la Guardia Revolucionaria, no solamente hay un soldado, hay un asesino dispuesto a hacer todo para lograr sus objetivos. Sí. Ahora, en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cuál es el impacto, la repercusión de esta guerra en la ciudadanía? Bueno, fíjate que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, no ha tenido un desenlace exitoso. Estados Unidos perdió, por ejemplo, la guerra en Vietnam. Sí. Salió con las tablas en la cabeza de Irak y de Afganistán. Libia es un desastre. Irak es otro desastre. Sí. Entonces, la percepción, y además, la ciudadanía estadounidense dice: nosotros ponemos los muertos. Ya van 6 honorables efectivos militares de los Estados Unidos muertos, no en combate, que es lo triste, ¿no? Muertos mientras estaban en sus bases, no estaban en la calle, sino que fueron asesinados por estos drones, como los que han perecido en esta sinagoga en Jerusalén, ¿no? Sí. Que estaban inclusive en los búnkers que hay en Jerusalén para protegerse de ataques, y lanzaron una bomba que penetró inclusive los búnkers y dejó muertos. Ya se cuentan por varios las personas que han fallecido por estos ataques. Se trata de atacar un hotel donde van turistas. Claro, por supuesto. Se trata de un hotel que está en un país musulmán. Entonces, Qatar lo que ha dicho, y lo ha dicho también el Reino Saudita, es que ellos pueden usar la legítima defensa, pero no los veo en acción. Veo en acción una posición firme del primer ministro inglés
de apoyar, veo la posición más o menos firme del presidente Emmanuel Macron de Francia, que envió al portaaviones de Gaulle, y también vemos a la primer ministra italiana, sí, Meloni, exactamente, también sumarse a esa avanzada, sí, no la quiero llamar cruzada. Cruzada te iba a decir yo también, sí, avanzada militar, sí. Sí, avanzada militar porque mira, uno que conoce la historia, ¿no? A mí me tocó ver en Caracas, por ejemplo, cuando Mohamed Reza Pahlavi, que era el rey de Irak, parte de esa descendencia del imperio persa, a Caracas, bueno, Irán era una potencia no solamente petrolera, sino económica. La vida en Irán era totalmente, hasta que llegaron los ayatolás, que de paso estos mismos ayatolás secuestraron y mantuvieron como rehenes por largo tiempo a ciudadanos estadounidenses. Está claro. Eso también hay que recordarlo, sí, que las experiencias que hemos tenido con este régimen de los ayatolás ha sido mortal para los ciudadanos americanos, ¿no? Seguro. Y la ciudadanía lo que no quiere es que sus hijos vayan a la guerra y mueran en la guerra, aunque aquí el servicio militar o el alistamiento militar no es obligatorio como fue durante la guerra de Vietnam, sino que es voluntario, ¿no? Pero nadie quiere que no solamente que mueran estadounidenses, no queremos que muera nadie, pero a veces el costo de la seguridad del pueblo estadounidense y del mundo pasa por sacrificios lamentables. Sí, por supuesto que sí. Aunque muchos dicen que la guerra no es el camino a la paz, yo más bien cito a De Gaulle, que dijo que la guerra muchas veces es parte de la acción política si se quiere ser libre. Qué frase, ¿eh? Bueno, un estadista, sí. Charles de Gaulle, obviamente. Sí. Que fue protagónico en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ahora, vamos a Gran Bretaña. Si Churchill estaría vivo, lo mataría al primer ministro de Inglaterra, obviamente, de Reino Unido, porque debemos destacar que no está apoyando a los Estados Unidos de la forma contundente que lo necesita, ¿no es cierto? Donald Trump, hay un enfrentamiento entre el primer ministro, mejor dicho, entre Donald Trump y el primer ministro inglés, debido a que ya parecen primos lejanos más que primos hermanos. Sí, ya da familiaridad. Y hay algo interesante en la historia de Churchill que la gente debe recordar. El primero que en Europa levantó la voz frente a las apetencias de Hitler con su filosofía nacional socialista, por cierto, que no se nos olvide ese término, fue Churchill. Porque el presidente Franklin Delano Roosevelt no quería entrar en la guerra, porque pensaba que la guerra estaba en Alemania, estaba en Europa y era lejos de Estados Unidos, hasta que sonaron los bombazos en Pearl Harbor, que obligó prácticamente a la administración Roosevelt a incorporarse a la Segunda Guerra Mundial. Claro, por supuesto. Cuando vio que realmente... Y Churchill escribió no una, sino varias cartas, y vino en más de una oportunidad a convencer del peligro que significaba Hitler a el presidente Roosevelt. Estaba muy claro, y es lo que queremos en este tiempo, líderes con claridad de ver más allá del momento político y tal vez el trauma económico, de que lo que estamos hablando es de la seguridad, la estabilidad y hasta la existencia de la humanidad tal como la conocemos. Seguro, pero ¿vos por qué crees que el primer ministro, bien digo, británico, toma esta determinación de ser tibio y de no acompañar fuertemente a los Estados Unidos en esta embestida contra el terrorismo? Bueno, primero razones políticas. Por ejemplo, quizás no conozca. Fíjate lo siguiente, ¿cómo se eligen los primeros ministros? Por el Congreso. Por elecciones de segundo grado, claro. Por lo que llaman el Parlamento. El Parlamento. El Parlamento. Y el Parlamento es la conjunción de todas las fuerzas políticas. Segundo, para que el partido
conservador o el Partido Laborista se mantenga en el poder, necesita, por supuesto, elegir parlamentarios del voto popular. Y recuérdate de algo, ¿no? Esta Inglaterra, este Reino Unido, no es el mismo Reino Unido de la Segunda Guerra Mundial. No, el desplazamiento migratorio del mundo musulmán radical a los principales países de Europa es evidente. De tal manera que muchos de esos pro-iraníes, pro-terrorismo, son ciudadanos ingleses. Sí, y entonces han adquirido poder. Bueno, pero no solamente en el Reino Unido, sino que también en el resto de Europa. En toda Europa. En toda Europa hay más musulmanes nacionalizados, ¿sí? Españoles, británicos, franceses, italianos, que ciudadanos de la tierra de cada uno de esos países, ¿no es cierto? Y lo mismo está pasando aquí. En Estados Unidos. O sea, también. Eso no es una novedad. Basta ver las elecciones en la ciudad de Nueva York. ¿Quién es el alcalde? Yo no estoy diciendo que el alcalde Mandani sea terrorista, ¿no? No. Pero de alguna manera hay una simpatía. Sí, y entonces aquí lo que se está es debatiendo, y vuelvo a insistir, esta guerra está definiendo el futuro de la humanidad tal y como lo conocemos. Esta guerra está definiendo el futuro, es ahora o nunca. Sí, comparto, 100%. 100%. Germán, como siempre, un gusto enorme tenerte entre nosotros, que nos acompañes y que des, tus análisis tan precisos y tan claros, y además la información, que es fundamental, que estás manejando y que manejaste siempre. Te agradezco infinitamente. Y vuelvo a insistir, con Trump no se juega. Él no juega carritos. Ha demostrado que lo que dice lo hace. A veces creo que habla demasiado, pero lo hace. Gracias, Germán. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Que sigas muy bien. Para ti, para tu audiencia, buenas tardes. Muy buenas tardes, querido amigo. Buenas tardes. Bien, lo escuchabas a Germán Novelli, periodista de los Estados Unidos de Norteamérica. Él es venezolano, reside en Milwaukee, 50 Milwaukee, esa ciudad en el estado de Wisconsin.